Mi nombre es Raúl, soy astrónomo. Trabajé un tiempo en la Red Mexicana de Radiotelescopios haciendo mi tesis sobre las radioemisiones generadas por Júpiter y alguna de sus lunas. En aquel entonces teníamos un enlace con el Laboratorio de Experimentos Canadienses para el mapeo de la intensidad del hidrógeno y con el Very Large Array, que es un conjunto de 27 antenas que forman un interferómetro gigante ubicado en Socorro, Nuevo México. Trabajamos en conjunto científicos de las 3 naciones de Norteamérica gracias a un convenio científico que se realizó en el 2018. La noche del 28 de agosto del 2018, mientras realizábamos un barrido de señales de alta intensidad, detectamos una señal por encima de los niveles normales. Trabajando en conjunto con mis colegas, tanto de aquí de México como los de Canadá y Estados Unidos, nos pusimos a rastrear el origen de aquella señal extraña. Luego de conjeturas matemáticas y físicas, todo nos decía que aquella señal provenía en algún punto entre las órbitas de Júpiter y Neptuno. Aquello parecía un error, pues una señal tan intensa y con repeticiones exactas solo podía ser una estrella de neutrones girando a gran velocidad o un agujero negro emitiendo ondas de radio por la absorción de materia. Se hicieron los cálculos a mano y en simulaciones por computadora en reiteradas ocasiones. Sin embargo, siempre daban el mismo resultado, el mismo lugar de origen de aquella anomalía que se encontraba entre las órbitas de Júpiter y Neptuno. Se llamó de emergencia al laboratorio del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano para que dirigiera su lente a las coordenadas que mostraban las pantallas de computadora. Luego de una hora se llegó el informe de que en ese lugar se detectó un pequeño lente gravitacional que es el efecto de la luz que se dobla alrededor de un objeto invisible, deformando las luces de estrellas que se encuentran detrás de él. Alguien de la Dirección General de Ciencias de la universidad, que se encontraba en el lugar, llamó a las oficinas de astronomía y estudios radiales de la Universidad de Massachusetts, informando de aquel increíble y oscuro descubrimiento. Fue hasta la madrugada del 29 de agosto que se dio respuesta de aquel fenómeno, esto gracias a que otros laboratorios de los Estados Unidos apuntaran sus radiotelescopios y demás instrumentación, encontrando el origen de aquella señal. Luego de analizar la emisión de líneas espectrales de aquel objeto, se llegó a la conclusión de que aquello se trataba de una anomalía gravitacional hasta ese entonces hipotética. Se trataba de un puente Einstein-Rosen, mejor conocido como un agujero de gusano. Mientras se hacían todos los cálculos, el jefe de equipo astronómico pidió que grabáramos la señal que duraba 60 segundos exactos para luego repetirse una y otra vez. Esta señal fue tratada con un filtro de patrón matemático, esto con el fin de intentar descifrar la señal de radio. Luego de horas de procesamiento computacional, aquella señal fue tratada mediante filtros. Cuando volvimos a reproducir aquella señal, todos en el laboratorio nos quedamos helados. En los parlantes de las computadoras se escuchaba lo que parecía ser una voz. El audio se reprodujo una y otra vez, no sé cuántas veces. Cada que escuchaba aquel audio parecía darle más sentido a aquella voz. Era como escuchar a algún miembro de alguna tribu perdida hablando a través de un tubo metálico. ¿Qué era aquello? ¿Quién era? El archivo se guardó y se envió a los laboratorios canadienses y estadounidenses para que ellos aplicaran un procesamiento de señal más adecuado, una mejor filtración de señal
y demás métodos que de alguna manera limpiaran aquella información de toda interferencia con sus métodos más potentes. Así lo hicieron, y llegaron al audio de aquella voz que sonaba tranquila y sin esperanza. El director del área de astronomía, el doctor José Gutiérrez, nos pidió que fuéramos a descansar, cosa que nadie hizo. Nos sentíamos cansados, sí, pero no queríamos alejarnos del laboratorio ni de los monitores. Entre compañeros platicábamos sobre la señal. Por momentos lo hacíamos haciendo bromas, pero en otros planteábamos la posibilidad de ser los primeros humanos en escuchar un mensaje de otra civilización. También nos hacíamos otro tipo de preguntas, como ¿quién formó aquel puente de Einstein? ¿Quién lo puso ahí? Al mediodía el director recibió una llamada, la cual luego de una breve conversación en inglés, nos pidió que echáramos a andar el protocolo Aurora. El protocolo Aurora trataba de un conjunto de reglas, métodos y prevención de información clasificada. Esto quería decir que nadie podía saber de aquella señal, ni científicos que no tenían nada que ver con el tema, ni amigos, ni familiares, mucho menos periodistas. Nos hicieron firmar un documento donde si se llegaba a filtrar dicha información, quedaríamos expulsados de cualquier proyecto astronómico en un futuro, así como negarnos el acceso a cualquier laboratorio mexicano, estadounidense y canadiense, así como en laboratorios que tuvieran un convenio con cualquiera de estos 3 países. Además de la revocación de nuestra cédula profesional y la eliminación de cualquier indicio de estudios superiores. Aquello era serio. En todo el tiempo en que permanecimos incomunicados, el laboratorio mantuvo comunicación con otros laboratorios. Ese mismo día, el 26 de agosto, alrededor de las 7 de la tarde, se recibió un mensaje de parte del Observatorio Astronómico Maria Mitchell, ubicada en Massachusetts, pidiéndonos de nuevo las coordenadas del origen de aquella anomalía gravitacional. Luego de proporcionárselas, nos respondieron que no encontraron nada. Inmediatamente dirigimos toda la instrumentación al lugar de origen de aquella señal y nos dimos cuenta de que tanto la señal de radio como el puente Einstein-Rose habían desaparecido. Inmediatamente se volvió a hacer el protocolo de búsqueda. Hicimos un barrido de señales de frecuencias altas y por encima de la norma por toda la zona, pero solo había silencio y oscuridad. Aquello no había sido un error. Teníamos imágenes de rayos X del objeto, imágenes de su lente gravitacional y además de una grabación de 2 minutos de aquella señal procesada y sin procesar. Esa misma noche, por fin nos enviaron a casa todos. Apenas llegué a mi departamento, traté de buscar noticias sobre aquel descubrimiento en internet, pero no encontré nada, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, mucho menos en México. Otro día regresé a la universidad tratando de buscar respuestas sobre el seguimiento de aquella señal, pero ni el director del área de astronomía ni los coordinadores de ciencias se encontraban. Los días pasaron y aquello comenzó a perder peso. Se decía que habíamos cometido errores de cálculo haciendo que los instrumentos dieran lecturas erróneas. También se decía que el director, con tal de permanecer en su puesto, inventó aquella historia sobre una señal extraterrestre. La situación comenzó a ridiculizarse, junto conmigo y los colegas que trabajamos aquella noche. El viernes 31 de agosto se nos citó a una junta en las aulas de la universidad. Estuvimos 8 horas encerrados, hasta que al fin el director y los coordinadores, acompañados de personas que no habíamos visto jamás, aparecieron dándonos la noticia de que todo había sido un error nuestro, que los laboratorios canadienses y estadounidenses se encontraban furiosos, pero que dejarían pasar aquella falta siempre y cuando no volviéramos a investigar sobre el tema. Aquello nos pareció sumamente raro y verosímil, pero sabíamos también que, si se trataba de algo genuino, el gobierno de los 3 países haría todo lo necesario para que la información de aquella señal permaneciera en secreto. También nos avisaron que el protocolo Aurora permanecería vigente hasta el fin de año.
Salimos del aula mis colegas y yo en silencio. Sabíamos lo que pasaba. Debo confesar que aquello me emocionaba de sobremanera. Era evidente que trataban de esconder algo a cualquier costo, así que entendí la situación y no pregunté más. Cuando regresé a mi departamento, me di cuenta de que la puerta estaba semiabierta. El picaporte había sido golpeado. Cuando entré, vi un desastre. Alguien había entrado a mi departamento. Los cajones de roperos y burós estaban en el suelo con la ropa tirada. El colchón de mi cama había sido movido. Los libros de mi biblioteca estaban todos esparcidos por el suelo. Al principio pensé que se trataba de un robo, pero luego, al ver cosas de valor que ningún ladrón dejaría, supuse que quien haya entrado a mi departamento entró en busca de algo. No hace falta darle muchas vueltas al asunto. Aquello tenía que ver con lo que había pasado en el observatorio. Creo que pensaron que yo tenía información clasificada en memorias o en archivos físicos. Después me enteraría que no había sido el único al que le sucedió esto. A la mayoría de los compañeros con los que estuve aquella noche también entraron a sus hogares en busca de algo. El tiempo pasó y se fue enfriando todo el asunto. A inicios de septiembre, un compañero me compartió un enlace de un pequeño periódico en Massachusetts, donde decía que unos científicos mexicanos, con ayuda de personal estadounidense, habían detectado una señal anómala proveniente del espacio. En la nota daban el nombre de quien supuestamente había filtrado los documentos al periódico, el cual era Matthew Folsom. También se decía que los archivos habían sido filtrados a una universidad de Tel Aviv, a el área de lenguas para ser más precisos. Al parecer, descubrieron que una de las palabras pronunciadas en aquella señal del cosmos era muy parecida al lenguaje protosumerio. Dicha palabra era guerra. Gracias a tablillas encontradas en los años 40 y 60 en yacimientos arqueológicos mesopotámicos en Nippur, Kish y Uruk, se pudo traducir una parte de aquel mensaje, pues también contenían palabras que no existen en ninguna parte del planeta Tierra. Según este periódico, el mensaje desencriptado decía lo siguiente: guerra, es imposible. Llegaron y lo hemos perdido todo. Sigan y encuentren. Ellos también buscan, pero no hay certeza. Uno puede creer lo que quiera. Incluso puedo decirles que esas palabras pueden significar cualquier cosa, pero también generaba más preguntas. Investigando el nombre de la supuesta fuente, Matthew Folsom, di con un nombre, que era el nombre de un científico y ufólogo que trabajaba en el observatorio solar Sunspot en Nuevo México, mismo observatorio que sería cerrado el 6 de septiembre del mismo año debido a un problema de seguridad, donde todas las personas que trabajaban ahí, incluyendo a Matthew, fueron retenidos por el FBI para luego ser reubicados en otros observatorios y laboratorios. El lugar permaneció cerrado a empleados y público en general por un tiempo indefinido. Seguí entrando los meses posteriores al link de aquel pequeño periódico local, hasta que un día su página oficial de internet apareció con la leyenda de reconstrucción de sitio. Hasta el día de hoy, el periódico no ha vuelto a dar información. Aquí en México, aquello no tuvo relevancia. Las noticias no daban abasto con desapariciones, secuestros, robos, extorsiones, historias de corrupción, etc. Además, aquella historia se ridiculizó inmediatamente, haciéndonos memes y tachándonos a todos los que presenciamos aquel fenómeno como histéricos y fanáticos conspiranoicos. Actualmente, soy profesor de cálculo en una pequeña universidad de Jalisco. Vivo con mi esposa y mis 2 hijas. Trato siempre de no olvidar aquella anécdota tan impresionante, aunque hay ocasiones en que me pregunto si alguien o algo en algún lugar del universo
trató de mandarnos un mensaje, aunque no sabría decirles de qué tipo. Un mensaje de paz, un mensaje amenazador tal vez. Alguien o algo sin querer mandó un mensaje hasta nosotros advirtiéndonos de algún peligro. O tal vez el mensaje no era para nosotros. ¿Qué probabilidad teníamos nosotros de encontrarnos con aquel mensaje? Nosotros, una especie entre millones, que habita un planeta entre billones, que orbita una estrella entre trillones. No lo sé, y trato de no pensar mucho en eso, pues la sensación de no tener respuestas me acongoja. El universo es un espejo que nos revela nuestra grandeza y nuestra pequeñez, nuestra sabiduría y nuestra ignorancia, nuestra esperanza y nuestro temor. Lo único que puedo hacer de ahora en adelante es esperar a que vuelva a suceder de nuevo y que esta vez nadie pueda ocultarlo.